Bienvenidos al módulo 2. En esta ocasión vamos a intentar hacer algunas preguntas fundamentales respecto de la depresión y para eso vamos a aprovechar al Dr. Ruggeri, que está sentado acá con nosotros, y le vamos a preguntar algo fundamental como para empezar. ¿Qué es la depresión? La depresión es la disregulación disruptiva del estado de ánimo. Dentro de los síndromes depresivos nos encontramos con el trastorno depresivo mayor, la depresión melancólica, las depresiones secundarias a enfermedades orgánicas, las depresiones inducidas por tóxicos, la depresión disfórica premenstrual y también podemos encontrar algún tipo de depresión reactiva a estrés. Por eso entonces es que se habla de síndromes depresivos. Parecerían ser como cosas muy diferentes. ¿Tienen algún rasgo en común o hay alguna forma de entenderlo? Sí, Jorge, tienen que tener en común el ánimo deprimido, la sensación de vacío, tristeza o la irritabilidad. Recordemos que para hacer el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, los pacientes deben reunir 5 síntomas de manera similar durante al menos 2 semanas de tiempo. Bien, eso es importante y creo que una clave a destacar es lo que mencionabas de la irritabilidad, porque todos quizás esperamos la caída del ánimo, ¿no? El ánimo depresivo, pero la irritabilidad es algo que muchas veces no se considera dentro de este espectro y me parece que está muy bueno tenerlo presente. Hernán, y en un contexto como el que estamos viviendo, en la situación actual y cómo viene un poco el mundo, digamos, ¿cuál es la relevancia de la depresión hoy? O la frecuencia, digamos, ¿es realmente algo importante, algo a considerar? Sí, digamos, la Organización Mundial de la Salud en el 2015 estimó que iba a haber o que había en aquel momento 322 millones de personas que sufrían síndromes depresivos y en aquel momento era la segunda o tercera enfermedad más prevalente y ellos preveían que en el 2020 el trastorno depresivo, los síndromes depresivos van a ser la enfermedad más prevalente. En una descripción reciente se ha demostrado que los síndromes depresivos son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Yo le podría agregar que con el año y medio de pandemia que llevamos, seguramente ese número ha aumentado. Es sumamente importante cómo ha cambiado el uso de los pacientes que sufren depresión. ¿Por qué? Porque hace unos 10 años atrás, que no hace mucho tiempo, los pacientes que consultaban a un consultorio de psiquiatría o a un consultorio de un médico general, se creía que los pacientes que tenían depresión eran pacientes psiquiátricos puros. Digamos, no era un paciente que podía por ahí estar trabajando o llevar una vida común y algo habitual. Se creían que eran personas que tenían una vida muy difícil y muy severa. Hoy, y algo que ha cambiado, la consulta a psiquiatría o la enfermedad depresiva se habla en todos los medios y se ha de alguna manera educado a la población general, donde se empieza, digamos, todo el mundo a darse cuenta que la sintomatología depresiva tiene un tratamiento, digamos, y no hay que llegar al paciente que sufre un episodio depresivo severo con una intensidad muy grande para recién ir a consultar. Los medios, la divulgación de la información, la divulgación de todos los cambios conductuales que ha pasado en el último tiempo ha ayudado a que la gente pueda consultar y tratarse más a tiempo. Sí, probablemente falte un poco más de educación o de cambio social respecto de la mirada de la patología psiquiátrica y en particular quizás la depresión. Pero creo que se ha cambiado mucho, es muy importante el avance que vos mencionás y eso deberíamos también todos los médicos, todo el personal de salud incentivarlo más todavía. Exactamente. Muy interesante. Ahora, en relación, Hernán, a los tipos de depresión, recién describías inicialmente algunas formas o variantes de la depresión. Yo te pregunto más desde el punto de vista clínico, es decir, yo me siento en el consultorio y digo, bueno, esto es una depresión, no es una depresión, es decir, ¿qué tipos de depresión existen? Bien, primero lo que quiero aclarar, quiero aclarar a vos, Jorge, y a la audiencia, que clasificar es reorganizar. Entonces lo que se hace en las clasificaciones, cuando uno trata de clasificar una enfermedad, es reorganizarla a partir de síntomas y signos o, por ejemplo, de intensidad. Entonces podemos decir que hay pacientes características, que hay pacientes que tienen depresión leve porque es de intensidad leve, otros moderados y otros graves y otros muy graves. Entonces organizamos o clasificamos a los pacientes en un punto, puede ser por intensidad, otro puede ser por etiopatología. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, digamos, si sabemos que la causa de la depresión es el consumo de sustancia,
digamos, decimos depresión secundaria al consumo de sustancias, o una persona con una enfermedad crónica, que es lo que estamos viendo ahora, con una patología crónica sin tratamiento, podemos decir depresión secundaria a una enfermedad médica. También tenemos otra forma de clasificar lo que es de manera evolutiva, de manera temporal y a veces también de manera vital. Digamos, tenemos, por ejemplo, la depresión en la persona puérpera, en la persona posterior al embarazo, la depresión en la tercera edad y la depresión en la adolescencia. Sí, digamos, a modo de resumen y a modo de información, les vuelvo a recordar lo mismo: clasificar es organizar. Pero sí, la idea nuestra es que son todos síndromes depresivos. Eso sirve un poco más para organizar, pero no sirve, digamos, si uno quiere buscar la causa de algo, ¿sí? Claro, sería un poco el no abrumarse con la cantidad de tipos, digamos, subtipos de depresión que hay, sino tratar de entender y sobre todo de captar a tiempo el síndrome depresivo. Es decir, como darnos cuenta de que eso está. Sí. Nos sirve la clasificación en torno a eso. Podríamos decir y agregar en relación al tiempo que vos decías, Jorge, que una de las clasificaciones tiene que ver, digamos, con la resistencia farmacológica. Entonces podríamos decir un paciente que ha tomado dos grupos farmacológicos diferentes durante el tiempo que requiere tomarlo y no respondió favorablemente, sería una depresión resistente al tratamiento, digamos. Y eso es un poco lo que vos decías. Bueno, es muy interesante, Herman, esto que comentás respecto de las clasificaciones, cómo se ha avanzado para entender un poco más la depresión y todos los fenómenos subyacentes. Ahora, ¿podemos pensar, digamos, que la depresión ha variado en algo en relación a la pandemia? Digo, y si es así, ¿qué cosas podemos esperar a futuro? Primero nos encontramos, como vos describías antes, que la depresión es una enfermedad crónica, con lo cual es una enfermedad crónica que en los momentos de las olas no realizó los controles clínicos regulares que realizan. Recordemos que nuestros pacientes son pacientes que vienen regularmente al consultorio a realizar controles, y esos controles, el objetivo que tiene es detectar síntomas subsindrómicos, con lo cual el paciente que empieza a tener algunos síntomas pequeños que no llegan a tener el episodio grande, uno puede tratarlos médicamente o farmacológicamente con diferentes tipos de intervenciones, y uno evita la consecuencia mayor, que es el episodio grave. Bien. Eso ha pasado, con lo cual tenemos, como pasó en todas las patologías médicas y debe pasar en todas las especialidades, que los pacientes crónicos no han hecho los controles regulares, con lo cual encontramos mucho más pacientes descompensados o que llegan a descompensarse sin poderlos diagnosticar previamente. Y después, en relación a la otra pregunta que me hacías, encontramos otra forma de presentación, digamos, que es una forma de presentación antigua, que antiguamente se llamaba depresión enmascarada, ya está descrita hace mucho tiempo atrás, pero empezamos a ver pacientes de nuevo que tienen síntomas corporales o psicosomáticos, y que por ahí van llegando a las consultas a diferentes especialistas, como el reumatólogo por diferentes tipos de dolores, al gastroenterólogo por diferentes sintomatología gástrica, a veces sin llegar a ir al médico clínico generalista, que por ahí a veces puede ser mejor porque la orientación es mucho más probablemente eficiente. Entonces son pacientes que empiezan a llegar a diferentes subespecialidades y empiezan a tener síntomas psicosomáticos. Algo muy común que uno escucha y que por ahí lo refiere de manera indirecta a la familia es que el paciente no se siente como que está depresivo. ¿Por qué? Porque habitualmente una conversación muy común que tiene la familia dice: bueno, yo he perdido a un familiar, no he podido hacer el duelo porque lo perdí, no me pude despedir, estuvo el último tiempo en terapia intensiva, no estoy acostumbrado a despedir a un familiar de esa manera, nadie estamos acostumbrados, con lo cual es lógico que esté irritado, con lo cual es lógico que no duerma, con lo cual es lógico que no tenga ganas de hacer cosas, con lo cual es lógico que altere mi forma de comer, con el cual es lógico que no proyecte. Entonces uno dice: bueno, pero su familiar tiene sintomatología depresiva. Ahora el paciente o la persona que sufre esos síntomas no lo ve. Entonces llega a las diferentes especialidades a hacer la consulta, y eso es algo que vemos hoy. Lo llamamos más depresión enmascarada, ¿no? Exacto, el paciente no se reconoce a sí mismo como depresivo o que esté con su ánimo decaído, ¿sí? Y sí presenta mucha sintomatología de orden somático. Es muy interesante eso, porque las consultas van a ser, como vos bien definías, en otros ámbitos, entonces estar atento es fundamental.
Sí, un poco el objetivo es que los profesionales y los colegas estemos más informados en relación a las nuevas formas de diagnosticar a los pacientes con síndromes depresivos. Yo les recomendaría no esperar solamente a las formas clásicas de depresión mayor, sino entender a estas formas más enmascaradas, que yo creo que a partir de la pandemia la estamos viendo mucho más frecuente. Claro, quizás esto me hizo pensar que vos decías en la consulta clínica, por supuesto que ante determinada sintomatología el médico que intervenga probablemente solicite algún estudio complementario o algún método diagnóstico, y ahí quizás también sea importante, si los hallazgos son negativos, es decir, no se condicen con nada de lo que se espera para la patología que podría ser la causa de esas dolencias, pensar en la posibilidad de un síndrome depresivo, de una concomitancia con ansiedad o de un sufrimiento por estrés, y no dejarlo solamente en la explicación de que es la pandemia, estamos todos así y es lo que está pasando, digamos. No naturalizarlo, digamos. Exactamente, los trastornos adaptativos a partir de la pandemia son enfermedades médicas que tienen un grado de sintomatología muy suave, pero un grado de disfuncionalidad o de disfuncionalidad muy alto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el grado de incapacidad que cambia a un paciente no tratado es muy alto. Entonces el paciente sufre mucho la enfermedad aunque tenga muy poquitos síntomas, y la funcionalidad que logra ese paciente es muy baja. Y si no es tomado a tiempo, como vos bien decías, eso se cronifica. Exactamente, digamos, si no es tomado a tiempo, se cronifica. La enfermedad, como toda enfermedad, cuando no se diagnostica a tiempo, retoma como más fuerza, es mucho más compleja de tratarlo. Ya sumó todo ese tiempo sin tratamiento de complicaciones personales, familiares, sociales, laborales, funcionales, y también del daño inflamatorio crónico que hoy está descrito en los cuadros adaptativos o depresiones, y el daño que genera a nivel cognitivo, ¿no? Es muy interesante esto último que decías respecto de los síndromes adaptativos relacionados a los síndromes inflamatorios, cómo se interrelacionan. En función de eso, ¿es posible pensar que la depresión sea causada por un cuadro de estrés? Sí, claramente la respuesta es sí. Yo lo podría separar en dos grupos, digamos. Antiguamente se creía que el estrés era desencadenante de enfermedades como la depresión, o como desencadenante de episodios en múltiples enfermedades, mucho más en enfermedades médicas. Pero hoy ya podemos hablar, digamos, que el estrés por sí solo genera en muchos pacientes o en muchas personas depresión. Nosotros un poco somos de la idea más personal de tratar de tomar la palabra estrés desde otra manera. Creemos que la sociedad o la población general minimiza el concepto de estrés, cree que el estrés es casi algo normal, que todas las personas la padecemos, la tenemos, y es normal convivir con el estrés. Nosotros creemos que no es normal vivir con el estrés, que creo que el estrés hay que estudiarlo, no es lo mismo un estrés o hay que tabularlo, no es lo mismo un estrés leve que un estrés severo, no es lo mismo cómo afecta el estrés a una persona con una estructura vulnerable, a una persona con una estructura no vulnerable, no es lo mismo tener un estrés agudo que tener un estrés crónico, no es lo mismo en el momento que te agarra esa situación de estrés, con lo cual son un montón de variables o situaciones que no la estamos estudiando, que la medicina no las estudia. Nosotros que hacemos investigación no vemos estudios clínicos en relación al estrés, y lo que sabemos del estrés es como una palabra que sabemos que todo el mundo la padecemos, pero que no podemos hacer un estudio específico para ver la gravedad del cuadro y cómo afecta a nuestro organismo. O sea que sí, claramente es causante de depresión y es causante desencadenante de enfermedades. Bien, o sea que hay que tener muy presente que el estrés no es algo que debamos dejar pasar por alto. Me gustaría entonces, si podés, Hernán, puntualizar cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser las consecuencias si no se trata a tiempo y adecuadamente un síndrome depresivo. Un poco para hacer un paralelismo, digamos, para entender, yo siempre digo que la depresión o los síndromes depresivos es como una enfermedad más, como una persona que sufre una diabetes o una hipertensión. Cuando todo el mundo o el común de la gente conoce cuando una hipertensión no se trata a tiempo o no se diagnostica a tiempo primero, uno sabe que todas las consecuencias que traen los problemas cardiovasculares, los problemas a nivel ocular, ni hablar los problemas a nivel del sistema nervioso central con las posibles isquemias transitorias,
Entonces todos sabemos que la hipertensión, cuando no la tratamos a tiempo, genera un montón de consecuencias que son imposibles de revertir luego. Con la depresión, haciéndose paralelismo, pasa exactamente lo mismo. Y puntualmente, ¿qué vemos? Consecuencias a nivel que la enfermedad es mucho más difícil de tratar. Aparentemente aparece como una pseudo resistencia o una gravedad mayor en cuadro depresivo. O sea, no es lo mismo tratar una depresión de inicio o más suave, donde uno puede usar un esquema farmacológico más simple, que una depresión que ya lleva meses, años sin tratamiento. Las consecuencias a nivel funcional que trae una depresión sin tratamiento, a nivel funcional, ya sea a nivel laboral, a nivel funcional en la función que uno esté en la vida, con su familia, como padre, como hermano, como hijo, a nivel laboral, y las consecuencias a nivel cognitivo. Digamos, cada día vemos más que los pacientes con síndromes depresivos sufren de problemas cognitivos. Hasta el día de hoy no tenemos herramientas tan específicas para medir el daño cognitivo que se genera, pero todo lo vemos, digamos, todo lo escuchamos en el consultorio, que el paciente se queja de la memoria. Cuando le hacemos una valoración o algunos test cognitivos, es muy difícil de que el test tabule de una forma o pueda ser específico que tome ese daño cognitivo que el paciente sufre. Entonces viene la evaluación de la neuropsicóloga y nos dice: la evaluación es normal, digamos, dependiendo del estado depresivo. ¿Y qué hacemos como médicos? No tratamos eso. Y estamos viendo cada vez más que los pacientes que no se tratan su depresión a largo plazo sufren mucho más daños cognitivos que muchas veces son irreversibles. Muchas veces incluso el informe neuropsicológico da cuenta de algunas alteraciones, pero siempre hace referencia al síndrome depresivo, entonces todo pasa por ahí, es decir, es como un sesgo, no se puede determinar adecuadamente por la depresión. Exactamente. Hernán, y teniendo en cuenta todo esto que has estado explicando, que hemos estado conversando, la pregunta por ahí quizás sea un poco incómoda, pero me parece que es importante plantearla. ¿Vos crees que deberíamos actualizar los criterios diagnósticos de depresión? Es una pregunta interesante. A ver, yo creo que actualmente estamos observando muchos pacientes con síndromes depresivos nuevos, con enfermedades, como decíamos antes, depresiones enmascaradas, pacientes que empiezan a tener sintomatología depresiva pero a lo mejor no reúnen todos los criterios del DSM-5, y estamos teniendo, por lo menos a modo experimental, un nuevo cambio de vida. Entonces todos estamos acostumbrados a trabajar, de hecho estamos haciendo una presentación de manera virtual, nuestros niños están en una manera probablemente también virtual, las relaciones humanas han cambiado, los vínculos, la forma de vincularnos, con lo cual yo creo que estamos en una etapa de mucha observación, de observar que va a haber un flujo de enfermedades subsindrómicas o de enfermedades de depresiones enmascaradas o de síntomas mucho más solapados, pero bueno, no sé si es el momento hoy de evaluar los criterios diagnósticos, digamos. Bien, es muy interesante todo esto y creo que daría para mucho más, porque esto que estás mencionando, incluso la palabra, cuando hablas de subsindrómicos, siempre se tiene en cuenta un síndrome, es decir, una serie de síntomas o signos que están estipulados previamente. Yo de acuerdo con vos, quizás no sea momento de ponerse a trabajar en las actualizaciones, pero sí estar atentos a la clínica, es decir, a lo que expresan nuestros pacientes y sobre todo a lo que no expresan, pero nosotros tenemos que buscar. Exactamente, Jorge, y siempre recordar que a partir de la clínica y de la observación es donde después empiezan a llegar los cambios. Primero los observamos en la clínica, después de repetidas veces que uno los reporta, los escribe, los ve en publicaciones, llegan los grandes cambios. O sea, yo creo que puede llegar un gran cambio, probablemente cada un tiempo, pero bueno, tenemos que describir un poco mejor todo lo que estamos observando desde hace 1 año y medio al día de la fecha. Plantear hipótesis de trabajo para, bueno, poder pasarlo al plano de la metodología científica. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Hernán, por aclararnos estas dudas.